Entonces, podríamos decir que ilícitos de todo tipo, ¿no? Negocios ilícitos de todo tipo llevaba adelante parte de este tren de Aragua y la caída de la estrella o del estrella, estrella es previo a que la opinión pública conociera todas las investigaciones que se estaban haciendo sobre el tren de Aragua y cayera este otro grupo que cayó hace cerca de 2 meses. Claro, claro. A ver, han caído tres grupos. Sí. A ver, cuéntanos, Sergio, lo que tenemos en pantalla, que es un organigrama de cuál de las facciones, podríamos decir, del tren de Aragua y cuál era su especialidad delictual. Perfecto, mira, esto lo que tenemos en pantalla en el wall de Contigo en la Mañana es la organización criminal del Tren de Aragua, pero en términos internacionales. El que está arriba, en la punta de la organización, es Héctor el Niño Guerrero. Él está preso en la cárcel, en una cárcel venezolana, ¿no? El Tocorón. Él es el líder del Tren de Aragua y él es el que nombra lugarteniente en distintos países. Con la migración venezolana, y esto es clave, porque el proceso de migración venezolana a propósito de la crisis social que ha tenido ese país, muchas personas que le rinden cuenta a Héctor el Niño Guerrero también han migrado. Miembros de esta banda criminal, de esta banda por toda Latinoamérica. Dentro de ellos, por ejemplo, Catire de Santa Rita. Él llegó a Perú. Y está preso en Perú. Él es el lugarteniente del Niño Guerrero en Perú. Nosotros en el reportaje que acabamos de ver escuchamos un audio de Catire de Santa Rita en el que hace referencia a la estrella. Y ese audio está en manos de la Policía de Investigaciones. Después lo vamos a repasar, que es bien importante. Claro, claro. Los Tres Papas, ¿no?, de San Vicente, un barrio de Maracay, también son parte importante de los secuaces de Héctor el Niño Guerrero. ¿Y estos también están presos? Rubén Darío. No tenemos información de si están presos o no ellos, pero ellos sí son mencionados en varias escuchas telefónicas por el mismo Catire de Santa Rita, digamos, como personas relevantes dentro de la organización criminal. Pero es impresionante lo que tú dices, porque está preso en México. Claro. Está preso en Perú, porque en Perú también han tenido muchos problemas con el tren de Aragua. Y finalmente el Estrella en Chile. Claro. ¿El Estrella es el lugarteniente del Niño Guerrero? Claro, en Chile. En Chile. En Chile. Es el líder de la plaza de Chile, ¿no? Y Catire de Santa Rita, el líder de la plaza en Perú, y Héctor el Niño Guerrero a nivel internacional, desde Venezuela a nivel internacional. ¿Y estos tres papas? El Néstor Sequera Campos, digamos, él está siendo buscado. Él no está preso, él es, digamos, es prófugo. Prófugo en Venezuela, digamos, ¿no? Los tres papas los saca a relucir el Catire de Santa Rita. Cuando llama un miembro de una banda rival que se dedica también al tráfico de personas a Catire de Santa Rita para tratar de establecer algún tipo de pago, porque todo esto se mueve en función de comisiones o vacunas, como ellos le llaman. Las vacunas, en jerga, ¿no?, de esta organización criminal, no son las vacunas del COVID. Nosotros cuando iniciamos esta investigación pensábamos que estaba asociado a algo como eso, ¿no? Después nos dimos cuenta que no, que viene de un término venezolano que tiene que ver con cobrar una comisión por un control territorial. Por ejemplo, en el paradero de buses, y la gente del norte lo sabe, Esmeralda, en Iquique, ¿no? Ahí hay control territorial de bandas venezolanas, entre ellas el Tren de Aragua, por los pasajeros ilegales que llegan o irregulares, ¿no? Todas estas personas que vienen de Colchane, de Písiga Bolívar, pasan a Colchane, digamos. Mira, si pueden poner un mapa en el muro ahora podemos explicarlo mejor. Pero van a Huara, luego bajan a Iquique, llegan al terminal Esmeralda y del terminal Esmeralda parten a Santiago, a distintas partes del norte del país. Bueno, cuando llegan ahí, como son irregulares, los toman bandas como esta. Los extorsionan y les cobran vacunas a las personas que están reclutando a estas personas. Es decir, una comisión por trabajar ahí. ¿Por trabajar y por quedarse en Iquique o por trabajar para ellos? Por trabajar y reclutar a las personas que vienen, a los migrantes irregulares. Para que el fondo sean parte de la banda. Piensa tú que hay un tipo parado afuera de un bus, reclutando gente, ¿no? ¿Quién quiere ir a Santiago? ¿Quién quiere ir a Valparaíso? ¿Quién quiere ir a Rancagua? Y la gente, bueno, que viene migrante irregular, ya viene dateada con esto, le paga 90.000 pesos más o menos el pasaje, pero esa persona que está reclutando a estos migrantes irregulares para traerlos irregularmente al centro del país, digamos, tiene que pagar una comisión por hacer ese trabajo. Tiene que pagarle una vacuna. ¿A quién le llaman? ¿A quién? Al Tren de Aragua. Y si no lo hacen... Eso, claro, y tiene que ver un poco con que el migrante ilegal llega a Chile sin saber qué hacer. Claro. Y el Tren de Aragua o esto lo recibe. Pero también se aprovechan, Sergio, de que estos migrantes no tienen ningún registro. Nadie sabe cómo se llaman, nadie sabe qué edad tienen. Y Venezuela no ayuda mucho. Y Venezuela no colabora. Unos son los que se autodenuncian. Yo creo que los que se autodenuncian vienen con el objetivo de establecerse y de tener un trabajo. Y tener un trabajo legal. Pero hay un porcentaje grande que no se autodenuncia, por lo tanto, el no estar registrado en un país
es la verdad que caldo de cultivo para el delito. Claro, y además, nadie te puede seguir, la policía no tiene ni un dato tuyo, no sabe cómo te llames, no sabes cuándo entraste, entonces realmente perseguir el delito en base a la migración ilegal es hoy día lo complejo y por eso parte por donde hay que comenzar. Algunas de las listas principales de la persecución del delito es frenar la migración ilegal. Y registrar a todas las personas que entran y salen del país. Mira, la cosa parte acá en Venezuela, la mayor parte de la migración irregular parte en Venezuela. Desde ahí, las personas que vienen hacia Chile, hacia Perú, que son sus destinos más o menos, contratan a asesores. A asesores les llaman, nosotros los definimos en el reportaje, ¿no? Porque están en la carpeta investigativa también de la Fiscalía y son parte de las investigaciones estos asesores. Son blancos investigativos, no es que sean personas que estén ahí y que digamos, se las llevaron peladas, por así decirlo, no. Son blancos investigativos, ¿no? Están instalados en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela, incluso están anunciados en Internet. En Facebook, qué sé yo, tienen su van, su minivan, qué sé yo, contactan entonces a estos migrantes irregulares, cruzan siempre por trochas o por fronteras, digamos, que irregular también, no. Que geográficamente pueden cruzar y que no hay ningún tipo de aduana ni control fronterizo. Ningún paso legal. Claro. Parte por eso. No pasan por ningún país legalmente, siempre pasan por pasos irregulares. Colombia, Ecuador, entre Ecuador y Perú, hay unas imágenes en el reportaje que son reveladoras porque ellos van sacando fotos y ya están en contacto con los miembros del Tren de Aragua que están ubicados acá, ¿no? En la frontera chilena-boliviana, y les van mandando fotos del trayecto. Y les van mandando incluso plata, que les van transfiriendo. Por ejemplo, los padres de las niñas venezolanas que contactaron a estos asesores que estaban en Chile, contactan a estos asesores, traigan a mi hija, ¿no? Y les transfieren plata, estos triangulan hacia el Tren de Aragua, les mandan fotos, acá van las chicas, qué sé yo. Y, por ejemplo, se dan cuestiones trágicas. Entre Ecuador y Perú hay un río. Y a través de un colchón inflable, esos mismos colchones inflables que la gente ocupa para ir de camping, qué sé yo, cruzan esos ríos que son torrentosos, no son ríos veamos en el pequeños, reportaje, no sé si podemos ver la foto. La imagen, tenemos una foto. Mira, sí. Tenemos la imagen Esa, que, mira, ahí está la imagen de este es un río. Claro, entre Perú y Ecuador. Muy caudaloso. Y pasan por ahí. Parece ser, claro, como un río en selva, ¿no? No sé en qué sector es un sector selvático, pero un río. Claro, este es como un colchón de dos plazas, podríamos decir, un colchón inflable, ¿no? Nosotros, si volvemos al mapa, yo te puedo seguir relatando, pero esto está básicamente en los testimonios de las migrantes. Las migrantes son detenidas finalmente en la frontera o cuando se toman detenidos a estos miembros del Tren de Aragua. Ellas también caen detenidas muchas veces, digamos, porque las obligan a traficar droga o a ejercer la prostitución, ¿no? Para pagar estas vacunas, entre muchas otras cosas. Ellas cuentan en una querella del Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos está metido en este tema, se ha querellado varias veces en este tema por la migración ilegal, la trata de personas y también por la trata con fines de prostitución, ¿no? Y también los mismos testimonios que están ante la Fiscalía dan cuenta de la diáspora que tienen que vivir, que es terrible, que es caminar, básicamente, subirse a buses indocumentados, trabajar con hombres que están en la ilegalidad, cruzar ríos caudalosos, llegar a Perú finalmente y por Desaguadero, digamos, pasar hacia el lago Titicaca y de ahí a La Paz, llegar a La Paz y después de La Paz viajar hasta Písiga Bolívar. En La Paz todavía la reciben asesores, no estos contactos. Todos ellos cobran una comisión, hasta que en Písiga Bolívar llegan a un lugar que se llama Hotel España. Ese Hotel España es una especie de alojamiento de 3 pisos donde estaban instalados estas personas, las personas de las que hemos venido hablando. El Estrella, el Zeus, el Águila, el Kevin y más tarde el Satanás, que es alguien que se une a esta banda también. Las reciben en Písiga Bolívar y de noche las pasan hacia Colchane en varios intentos, son detenidas una y otra vez por carabineros, devueltos a Písiga Bolívar, pero finalmente llegan a Colchane. Eso es bien interesante porque Carabineros lo devuelve, ellos se vuelven a Písiga Bolívar varias veces hasta que logran finalmente sortear. ¿Tienen binoculares? Claro, sortear. Y yo conozco casos de personas, conozco 2 personas que se han venido desde Venezuela hasta por esta misma ruta. Por esta misma ruta. Contratan a los asesores o guías. Incluso esta persona pagó $1000 en Venezuela por un trayecto en avión. Creo que era desde Venezuela hasta Ecuador. Y ahí entonces comenzaba el trayecto por tierra, Perú, Bolivia. Y generalmente los coyotes o estas bandas los dejan aquí, los dejan en
este es el camino que tienen que hacer solos. Entre La Paz y Pisiga Bolívar. Lo dejan en Pisiga Bolívar y le dice, ahí ustedes se las arreglan solos. Porque ellos no se arriesgan a acercarse a la frontera chilena tampoco. Ahora, Pisiga Bolívar está justo acá, y Colchane es una ciudad espejo, ¿no? Están a 40 minutos, 30 minutos caminando. Exacto. El tema es que aquí son 4.000 metros de altura. De noche, mucho frío. Y muchas veces son mujeres con guagua, digamos. Ahí vi un testimonio terrible en que estos gallos del Tren de Aragua amenazaban a la mujer y a la guagua para que no gritara, ¿no? En el fondo la querían asfixiar para que así Carabineros no escuchara y los enviara de vuelta. Este es el Hotel España. En Pisiga Bolívar, sí, Residencial España, ¿no? Es parte de la investigación también, por supuesto, quienes son dueños de esta residencial también son parte de la investigación acá. Pero esto es en Bolivia, territorio boliviano, entonces la investigación chilena... Lo que pasa es que son personas que también transitan mucho a Chile. Claro, no, por eso te digo, la investigación chilena tiene poco que hacer respecto a lo que ocurre en este hotel. De hecho, Monse, qué bueno que dijiste eso, porque hay un hecho que ocurre acá. Bueno, que no se sabe si ocurre acá, pero la defensa de uno de los imputados del Tren de Aragua dice que ocurre acá, que es el secuestro y mutilación de un hombre. El secuestro y mutilación de un hombre. Le cortan un dedo, básicamente, ¿no? Y son los miembros del Tren de Aragua, porque se ven en el video y además el video fue incautado en sus propios teléfonos. Pero la defensa que ocupa como argumento que ocurrió en Bolivia, por lo tanto los hechos en Chile no son constituidos de delito. Claro. Cuando ellos pasan finalmente de Bolivia a Chile, de Pisiga a Bolívar, a Colchane, llegan a esta casa, o llegaban a esta casa. Los testimonios hablan de más o menos juntar 50, 40 migrantes, ¿no? Que cuando las chicas entran a la casa de Colchane, que es donde la reciben, hay 40 o 50 personas adentro. Adentro. Decir, una casa chica, mira, de adobe. Claro. Lo que no se entiende, van acumulando. Lo que no se entiende es que todos sabían que en esta casa llegaban los migrantes. Claro que sí. Entonces, ¿por qué es algo que esto se dejaba ¿por qué la autoridad chilena dejaba que esto sucediera? Bueno, habían allanamientos consecutivos, digamos, pero esto vuelven a hacer y yo no tengo dudas de que está pasando todavía con otras bandas, porque hay personas que se dedican al transporte, Montserrat, que también están siendo investigadas y que antes se dedicaban al transporte de forma legal y que finalmente terminaron trabajando para estas bandas. Afuera de esta casa, de esta misma casa, llegaban minivans, bus, a buscar a los migrantes irregulares. Para llevarlos a Iquique, los bajaban a Huara y después de Iquique, al terminar La Esperanza, ¿no? Donde salían, nuevamente eran cooptados por otros migrantes irregulares ahí, que funcionaban como reclutadores. Entonces, ¿quién quiere ir a Santiago? ¿Quién quiere ir a Santiago? 90.000, 120.000 pesos del pasaje. Y estas personas subían y se iban a Santiago. Y ellos luego le pagaban a los miembros del Tren de Aragua la comisión por trabajar y reclutar ahí, ¿no? Y entonces, claro, ahí era toda una industria. Van generando una fuente de trabajo. Claro. Y no es que sigue siendo. Sigue siendo, Porque en el fondo unos van reemplazando a otros en esto, en este negocio, ¿no? Que a pesar de que se abrieron, esto fue y prolificó mucho durante el cierre de las fronteras producto del COVID. Estaba cerrado. Estaba cerrado, entonces Tacna, estaba cerrado Tacna, estaba cerrado el mismo Colchane, estaba cerrado. Entonces, toda la migración, producto de la crisis política y social de Venezuela, producto del COVID también, empezó a pasar mucho más masivamente que antes, porque antes se concentraba con visa y todo en los pasos legales. Durante el COVID, la cuestión fue el desbande total. Y hoy día, a pesar de que se abrieron las fronteras legales, eso no se ha podido frenar. Hoy día sigue pasando mucha gente por todo este sector de Colchane, no necesariamente solo a Colchane, pero por todo este sector, a pesar de que se agrandó la zanja y todo eso, ¿no? Mira, este es un reportaje que hicimos con Joaquín Salazar, ¿no? De Contigo en la Mañana también, periodista, compañero nuestro. Estuvimos varias semanas revisando los antecedentes de esta investigación y, entre otras cosas, nos dimos cuenta que el estrella, Carlos González Vaca, que es quien está hoy día detenido en la cárcel de Valparaíso de alta seguridad, tenía una doble vida, por así decirlo. Entre otras cosas, por ejemplo, encontramos estos antecedentes. Él estaba inscrito en el registro social de hogares, Monse. No puedo creerlo. No es que se inscriba automáticamente, es que él se fue a inscribir. ¿No? Él se fue a inscribir. Porque él estaba legal en Chile. ¿Chica? Él había entrado con visa de turista en un comienzo. Y la había renovado luego. La había renovado. Y la PDI lo había revisado y no había encontrado nada. Había ido, claro. Y hay antecedentes en la carpeta investigativa de la Fiscalía que también preguntan a Interpol sobre él y otros miembros de la banda, y ninguno tiene antecedentes en Interpol, salvo creo que uno nomás tiene una riña menor en Venezuela. ¿Y entraron con identidad propia o con algunos identidad falsa? No, con identidad propia, digamos. Algunos sí, otros no. Otros entraron con falsa. Satanás, por ejemplo, entró con identidad falsa. Entró con identidad falsa. Y quizás se descubre rápidamente, sí. Y bueno, y quizás lograron atrapar
atrapar el Estrella por lo mismo de que tenía registro de que estaba legal, porque ya hemos dicho, a los ilegales es muy difícil atraparlos, sí, pero a los que están registrados ya es más fácil quizás seguirle la pista. Bueno, es llamativo cómo lo atrapan al Estrella, porque en el fondo capturan a secuaces de él, al Zeus y al Águila, que son dos tipos que operan en torno a él y por órdenes de él, son parte de la estructura, están debajo del Estrella, digamos, pero a ellos los atrapan en un control carretero, Monse. ¿Ya? En un control carretero los encuentran con ketamina y se van presos. En los teléfonos de ellos aparece un número de teléfono que tiene el nombre de Estrella. Este nombre, junto con hacer otra pericia, digamos, otras cosas más, lo meten a Truecaller. No sé, a lo mejor la gente que está en la casa conoce Truecaller, ¿no? Para que uno no le lleguen las llamadas indeseadas, los spam y todas esas cosas. Cuando te están llamando para cobrarte. Exactamente. ¿No? Cosas como esa. Si uno baja esa aplicación, te reconoce quién te llama. ¿Ya? Te está llamando la empresa cobranza. Puso te está cobrando. el Truecaller. Puso el número de la Estrella en el Truecaller y le arrojó el nombre Carlos Pedidos Ya. Y el Estrella se llama Carlos, ¿no? Y trabajaba en Pedidos Ya, entonces pidieron el registro de Pedidos Ya. Efectivamente, Carlos González Vaca trabajó acá, también trabajó en Uber Eats, ¿no? Tiene el registro en vuelos, tiene el esquema vacunatorio completo, pero además el Zeus y el Águila y otros secuaz más habían tratado de moverse por Chile con el permiso de Carlos González Vaca, con el permiso que le había dado Pedidos Ya para moverse en plena pandemia. Recuerda que cuando uno estaba en pandemia, tu trabajo, en cuarentena, dentro de ello las aplicaciones el delivery que repartían, es lo único que tenía permiso para circular. Entonces este tipo se los pasaba a sus secuaces para que se pudieran movilizar. Por supuesto, cuando los controlaron, dieron inmediatamente cuenta que no eran ellos. Que no eran ellos, que no correspondían al permiso. Pero entonces de nuevo aparece el nombre de Carlos González Vaca. Y de nuevo aparece con el tema de Pedidos Ya. Entonces ya lo tienes en Truecaller, ya lo tienes con esto y te vas cerrando, ¿no? Ahí están las descripciones de las personas que lo vieron en Colchane, en Pisiga Bolívar, las descripciones de todas las personas que lo sufrieron en esa digamos, Oye, es que, en esa zona. Perdona que me detenga en el tema del registro social de hogares. Más bajo. Estamos hablando de la Estrella, sí, el líder del tren de Aragua en Chile, y que estaba legal y que estaba en el registro social de hogares entre el 0 y el 40% de menores ingresos. ¿Recibió el IFE? Tratamos de averiguar, pero no pudimos. Pero es que es súper probable que sí. Sí, seguro que sí. Eso porque si él cae preso en marzo, recordemos que el IFE fue hasta noviembre. Sí, claro. Entonces, y la verdad es que el IFE fue universal. Lo recibieron como 14 millones de 14 millones de personas. Entonces, la verdad es que lo más probable es que haya recibido el IFE. El tema es... Nosotros hicimos las consultas y tratamos de averiguar, pero como hay información reservada, claro, no es tan fácil. Esto es parte de la investigación, digamos, y por eso pudimos acceder a ella. Lo otro está en los registros, digamos, del mismo gobierno y no es... ¿Dónde está la plata de toda esta banda? Porque una cosa es ver el tema droga, ¿no? Tráfico de drogas, de esa arista del tren de Aragua, pero está dedicada al tráfico de personas. ¿Dónde está? ¿Cuán rentable es ese negocio? ¿Y dónde está la plata de ese negocio? ¿En la investigación al menos se ha dado con algo? Bueno, Claudio Cofré, que es el abogado de Carlos González Vaca y también del Zeus, él plantea en su defensa de que esto de que no haya mucha plata, no se incautó mucha plata, tampoco había mucha plata en los lugares donde ellos se movilizaban, ni ellos parecen tener mucho dinero, digamos. Tiene que ver con eso mismo, ¿no? Con que ellos no son parte de esta banda, con que lo están confundiendo, con que son otras las personas que hicieron estos crímenes y no ellos, particularmente el Estrella. Y por eso también tienen esta doble vida y aparentando ser ciudadanos muy normales. Pero en realidad llevaban poco haciendo esto también, pues, Monse. Ya. Llevaban un año y medio. Delito claro, perfecto. O sea, tampoco hay mucho tiempo para acumular riqueza como hemos visto en otras bandas. Acá hemos conversado profundamente de la Kiki, hemos conversado de los Risa, hemos conversado incluso de los chinos de Fuyán, ¿no? Esta banda, pero ellos llevaban años operando, por lo tanto vienen de un proceso de acumulación de riqueza y de ostentación de la misma. Ellos llevan un año. Cayeron al tiro, sí, duraron un año, básicamente. Cayeron antes de que nosotros nos enteráramos públicamente. Es probable que haya, que el mismo Estrella haya sido parte también del brazo, podríamos decir, dedicado al tráfico de drogas del tren de Aragua. Sí, o sea, básicamente ellos lo que hacían, por ejemplo, cuando venían personas de Perú, 2 mujeres y un hombre de Perú, ellos las trajeron desde Perú, Bolivia, Chile. También tráfico de personas. A estas personas las obligan a entrar a Chile con ketamina. Con ketamina. Pasa algo paradójico, sí, porque estas personas luego se convierten en testigos protegidos de la Fiscalía, de alguna manera, caen presa
Las toman presas cuando estas personas están traficando la ketamina. La ketamina sirve para el TUSI. Para el TUSI, ¿ya? Los envíos de ketamina y los decomisos de ketamina han aumentado, pero claro, es la droga de moda. Entonces, a estas 3 personas de Perú las meten a Chile con droga, las obligan, los testimonios de estas personas están ahí, las toman detenidas en Chile estas personas porque... Por traficar. Por traficar, digamos. Pasan algunos meses y luego salen del país, las expulsan del país, sirven para el caso, porque testifican en fiscalía, no han testificado en sede judicial. Es decir, cuando hay un juicio probablemente no vamos a tener esos testimonios y eso es duro para la investigación. Pero además, una de esas mujeres, que fue una de las que sitúa a la estrella en el lugar y quién es, y el líder y todo el cuento, se va a Perú como víctima y en Perú acaba de caer detenida, presa. Una de las que eran supuestas víctimas de extorsión. Claro, una de las peruanas acaba de caer detenida porque ella declara que es obligada a traficar. Claro, y también queda uno abusada. Podría pensarlo 2 veces si es que llega a Perú y nuevamente claro, y en cae por ese delito. En Perú la muestran. Nosotros no quisimos poner esto acá porque es parte de la investigación y no queremos perjudicar tampoco las investigaciones que se están llevando en Chile. Pero en Perú ha salido en televisión ella, apresada, digamos. La presentan como integrante del Tren de Aragua además. Entonces es raro, ¿no? En el fondo, porque acá llega, se presenta como víctima, me obligaron a traficar, la fiscalía le toma testimonio y luego la expulsan. Y en Perú apenas llega, según la fiscalía y la policía de allá, ordena matar a otra persona, muere efectivamente otra persona, la toman detenida y la presentan como alguien que está vinculado al Tren de Aragua y que tiene historial en Chile. Que muchas veces en pro de que caiga la banda completa, también está el tema de la ley de droga, tú dices, o de la persecución del narcotráfico. Claro, tú sacrificas, le das cierta compensación a los involucrados menores. Sí. En pro de conseguir datos. Claro, yo entiendo esa figura, pero por la lectura de todos los antecedentes que vimos con Joaquín, que es el periodista, yo insisto en que estuvo conmigo trabajando en esto, no pareciera ser el caso. No pareciera ser el caso. No pareciera ser el caso. Tenemos la escucha telefónica donde mencionan a la estrella y que fue fundamental en la investigación y en su caída, ¿no? Y en la estructuración de la banda criminal. Claro. Escuchemos. Vamos. No, tú preguntas por mí en Latinoamérica, tú preguntas por mí, por Catriel Santa Rita en China y en China me conocen. Preguntas por Estrellita, que es el otro pana que está hablando contigo, preguntas, no joden, toda Latinoamérica y también lo conocen. Entonces, a ti no te conocen, no jodan, ni el perro. Entonces, para poder hablar contigo, bro, usted no tiene que poner a hablar nosotros con alguien de San Vicente. Todo San Vicente me conoce a mí, todo el mundo en San Vicente me conoce a mí, todo el mundo. Ponte en comunicación con Estrella. Ese es el segundo de Catriel Santa Rita. Para que te alinee con ese marico y vaina, ¿estás claro? Claro, tú preguntas. ¿Estas son todas llamadas que ocurrieron en Chile? Son llamadas que tiene la PDI y la Fiscalía en sus manos. Nosotros como periodistas no tenemos certeza si ocurrieron en Chile o si fueron recabadas y enviadas, por ejemplo, por la policía peruana hacia Chile. Claro. Lo que sí sabemos, porque hemos investigado, aparte de poder revisar los antecedentes, hemos entrevistado a muchas personas, digamos, para poder establecer bien cómo son los hechos, es que esto le permite a la policía estructurar la banda. Claro, ahí dice quién es Catriel Santa Rita, que es uno de los líderes. Sí. Es que recuerda que... ¿Se sabe quién habla ahí? El primero es Catriel Santa Rita. Catriel Santa Rita, el que está preso en Perú. El segundo no hay claridad de qué miembro de la banda es, digamos, pero también hace referencia a la estrella como jefe, ¿no? Chile. Y esos dos elementos son relevantes para la investigación porque primero se estructura una asociación ilícita. Y entonces todos ellos están imputados por asociación ilícita. Y que en Chile es un delito grave. Claro. Eso es lo importante muchas veces, configurar las pruebas para comprobar una asociación ilícita que hace más grave la pena que un delito cometido individualmente. O un tráfico de personas, o el tráfico de personas con fines de prostitución, qué sé yo. Eventualmente la asociación ilícita les puede dar mucho más daño a ellos, ¿no? Y combinar algunos delitos también que hayan cometido uno y otro. Segundo está el lavado de dinero. También están imputados todo este grupo, toda esta banda criminal por lavado de dinero, además de secuestro, extorsión, tráfico de personas con fin de prostitución, tráfico de droga, digamos, asesinato. Son 9 los hechos por los que le imputan. Es que no teníamos claridad, Monse, hasta hoy día no teníamos claridad. ¿La estrella no solamente está imputado entonces por tráfico de personas? No, pues no, también está... ¿Cuáles son los delitos lavado activo, tráfico de personas con fines de prostitución, asociación ilícita, te había dicho lavado activo primero, ¿no? Asociación ilícita, y también está el secuestro con mutilación. También él está... Sí, de hecho a él se le imputa... Se le imputa ya ese... Todo esto se tiene que demostrar. Obvio, pero el fondo, el fiscal
Le ha imputado todos esos delitos. Claro. Dice que él, por ejemplo, es la persona que mutila a un tercero que tenían secuestrado. Pero en Bolivia. Momento. El abogado de la Estrella, Claudio Cofré, dice que estos hechos se dan en Bolivia, que primero no es el Estrella. Claro. Que se parece. De hecho, si uno ve las imágenes del video o la foto, yo encuentro que se parece mucho, digamos, pero que además, si es que fuera él, ocurrió en Bolivia, por lo tanto la Fiscalía no tiene mucho que hacer ahí. Entonces, igual es complejo, porque tiene que situarlo en el lugar. Y hasta ahora, los elementos que nosotros hemos visto en los documentos no es tan claro tampoco. No es tan claro. Falta el testigo. A ver, ¿no? Y acá hay un tema... Falta el mutilado. Claro, de partida falta el mutilado. Claro, la víctima. Escapó. Sí, escapó. Y puede haber sido quizás no necesariamente una persona que estaba migrando, sino alguien de la banda. La mayoría son personas que tienen disputas entre ellos. No es que anden por la calle caminando y tomen a tal cual y lo secuestren y lo extorsionen y lo mutilen, ¿no? Tiene que ver más bien con disputas de droga entre ellos mismos, plata que no se pagaron por una venta de droga, por una mexicana, por ese tipo de cuestiones. A ver, ¿y qué podría pasar con la Estrella, pensando en el Estrella o Estrellita, como le dicen en la llamada telefónica, judicialmente en Chile? Porque él ya está imputado, está en prisión preventiva en la cárcel de seguridad de Valparaíso. ¿Él puede ser expulsado? Claro que sí. Pero debe ser expulsado luego de que termine su eventual condena. De que pueda ser condenado eventualmente. Claro, lo que nos decía Luis Taller, que es el director del Servicio de Migraciones en el país, es que efectivamente ya se inició el proceso de expulsión de la Estrella, pero que este no va a ser ejecutado hasta que se cumpla una eventual condena de este mismo. El Estrella hoy día está siendo investigado junto a una serie de otras personas, parte de la banda El Tren de Aragua. Están siendo investigados desde marzo de este año. Llevan un buen rato entonces en prisión preventiva, y esa prisión preventiva probablemente va a durar mucho rato más, Monse. Una vez que eso termine... Es una investigación compleja. Claro, una vez que eso termine viene la acusación de la Fiscalía. Seguramente la Fiscalía va a acusar. Ya imputó por 9 delitos. Desde la asociación ilícita, lavado de dinero, asesinato, ahí entra el Satanás, no a todos, el asesinato del Satanás, y luego tiene que ir a juicio. Todo esto va a demorar varios años. Y luego de eso se dicta condena. Claro. Es que, ¿sabes qué? Yo quiero poner un punto, porque uno tendiera a pensar que es mucho mejor, en este caso, expulsar antes de un juicio. Lo que pensamos a veces incluso como chilenos, ya, pillaron a una persona, en este caso no, pero a un migrante ilegal, delinquiendo, porque él no se lo expulsa de inmediato y finalmente nos ahorramos todo el proceso judicial. Que vuelven. Pero hay un tema súper importante, que esa persona, si es expulsada sin proceso judicial, no va a recibir el castigo en ninguna parte. Claro. Una persona, por ejemplo, que asesinó y que es expulsada inmediatamente, él no tiene ningún cargo ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en Bolivia. Entonces, esa persona no va a ser castigada, y esa persona, como hemos visto en otros casos, es probable que pueda volver a Chile pasando por una frontera irregular, ¿no? Déjame darte un dato nomás a propósito de las expulsiones en Monse. 429 personas habían sido expulsadas hasta julio. Se agregan a ella en agosto otras 135 más. ¿No? Otras 135 más. Entonces estamos cerca de las 600 personas. Cerca de las 600 personas expulsadas, este año. Ha sido una información que ha pasado más por debajo. Es súper distinto a lo que hizo el gobierno de Piñera, donde se publicitó mucho las expulsiones. De hecho, se citaba a la prensa. En este caso se ha optado por otra política, ¿no? De más bajo perfil. Más bajo perfil, o incluso de mantenerlo un poco más en secreto, quizás por una estrategia judicial. Se habló por el tema de los derechos humanos también de las personas al exponerlas, qué sé yo. No todos son, digamos, personas que han delinquido, qué sé yo, ¿no? Bueno, hay otro grupo que sería como los rivales. Los rivales, la competencia del Tren de Aragua, que se llama Los Valencianos. Explícanos un poquito para luego ir a la nota, que donde también han caído los valencianos. Sí, son una banda que operaba en Chile, que hasta hace poco, digamos, la PDI ha juntado información de ellos y que se dedicaban al tráfico de droga, al homicidio, y que básicamente son la banda rival del Tren de Aragua porque se pelean territorios, Monse. Claro. De eso básicamente se trata. Veamos una nota, porque preparamos una nota para saber cómo operaban, así que veámosla.